Buenos días, ¿cómo están? Eh, Jorge Carrillo es mi nombre y Saúl de los Santos es el colega con el que compartimos esta presentación sobre las políticas industriales para el impulso de la electromovilidad en México. Antes que nada, agradecemos a Jesús Lampón por la invitación y a Moave por esta importante conferencia que están desarrollando. Eh, el, los temas que vamos a abordar van a ser 4. Los 2 primeros voy a hablar yo y los siguientes Saúl. Es sobre la evolución tecnológica del sector automotriz y la incidencia en la industria y el mercado de México, para rematar con la agenda de política pública y las capacidades productivas en el caso mexicano, como un buen ejemplo de lo que sucede en un país emergente. Primera cosa, los drivers de la transición automotriz son bastante conocidos, han sido publicados en diversas consultorías por también grandes académicos, etcétera. Y las tendencias claramente son 4: la electrificación, la conectividad, el manejo autónomo y la movilidad diversa. Aquí lo interesante, en todo caso, a rescatar, a destacar, es que todo esto está detonado por otro tipo de industrias, de regulaciones y por el consumidor mismo. Es decir, no basta con una capacidad productiva, no basta con vocaciones productivas, sino que es una combinación muy fuerte de regulación, tecnología y consumidor, y es lo que en general está explicando el por qué se desarrollen ciertas regiones del mundo con una mayor electrificación que otras. Los ejes de transformación del entorno de la industria automotriz, si tomamos estos 3 tendencias de las más fuertes, la electrificación, conectividad y la autonomía en conducción, tienen elementos, para que se desarrollen, tienen elementos que evolucionan en tiempos dispares y, como dije anteriormente, en muy distintas regiones. Por ejemplo, la electrificación del tren motriz importa mucho la carga en los hogares y en otros espacios de uso privado. Los centros de servicio que están ofreciéndose al respecto, las instalaciones de recarga, por ejemplo, todo esto tiene que ver con este ecosistema de la electrificación. Lo mismo cuando hablamos de conectividad, pues no solamente es la 5G, sino toda la infraestructura que se requiere para esta transferencia de datos y la interconectividad. Lo mismo el desarrollo de componentes inteligentes instalados en las ciudades, carreteras, etcétera. Y en cuanto a la autonomía de conducción, pues vialidades que tienen que ser propias, digamos, para este tipo de automóvil, los elementos de control viral y, desde luego, una infraestructura de telecomunicaciones muy sólida, que, digo, estamos hablando ahorita de la 5G y después se hablará en el no muy lejano de la 6G. Entonces, estos son elementos que son muy importantes de considerar en esta revolución, digamos, en estas transformaciones, pero que, como decimos, evolucionan en tiempos dispares. La producción de automóviles y de vehículos ligeros, digamos, ha tenido una constante históricamente en los últimos siglos, pero digamos en las últimas 2 décadas es claro este crecimiento, que particularmente por la llegada de países como China, ¿verdad? Desde luego, no solamente como producción, sino como consumo. Y lo que hay que destacar en todo caso son las 2 crisis, la de 2008-2009 y la reciente derivada de la pandemia. Entonces, estos son pronósticos, ¿verdad? 2020. Si los pronósticos se ajustan, como se menciona ahí, a esta información, bueno, vamos a llegar a un momento que estemos en una producción como la del 2008-2009. Entonces, es decir, hay una reducción drástica, ¿verdad? Y esto afecta, desde luego, a los diferentes, aunque es de manera diferente, pero está afectando a las diferentes grandes regiones productoras de automóviles, como pueden ver en las siguientes 2 gráficas. Ok, eso era la producción de automóviles de motor interno, ¿no? De combustión interna. ¿Qué pasa con el segmento de autos eléctricos? Bueno, como todos sabemos, pues hay un boom, ¿verdad?, en su crecimiento, ¿sí?
digamos, ahí simplemente con esos datos del 2010 al 2018, lo podríamos, si acaso, tener información al 2019. Lo que queda claro es que es exponencial su crecimiento, ¿sí? Se volvió aparentemente una tendencia, se habla mucho de esto. Sin embargo, muy claro, hay que considerarlo desde ya, ¿sí? La producción de vehículos eléctricos alcanza solamente al 2.5% de la producción global. Es decir, tiene una escasa relevancia en términos de los datos actuales. Sin embargo, en términos de tendencia, sabemos todos que es algo que hay que considerar sin duda. Bueno, aparte de esto, podemos ver en la siguiente información que viene ahí en los gráficos y en la parte baja del slide, que si bien puede haber una afectación en términos de los modelos, de las cargas de expansión, de las baterías y de las ventas, esta es bastante menor que la de producción interna, la de producción de vehículos de gasolina. Entonces, esto lo único que quiere decir es que es una tendencia robusta la electrificación en general en el mundo, y desde luego, pues esto tiene que ver directamente con algunas regiones como China, Estados Unidos particularmente, y más aún con algunos modelos específicamente o empresas como Tesla, ¿verdad? Como decíamos, estos drivers no solo es producción, es consumo, tiene que ver con infraestructura. Y en esta infraestructura, una que es fundamental es la de las electrolineras en el mundo. Como podemos ver en esta gráfica, claramente se ve cómo han logrado, digamos, incrementarse sustantivamente del 2013 al 2018, ¿no? Las mismas. Pero primera cosa que hay que destacar, que son cargadores privados, es decir, están hechos en hogares fundamentalmente, ¿sí? Por eso son cargadores privados lentos, aunque sean de 240 voltios, ¿verdad? Los cargadores públicos también hay lentos y rápidos. La mayoría de los que existen, digamos, todavía son lentos en algunos centros comerciales, etcétera, en algunas plazas, en Estados Unidos y en China. Pero aquí lo que hay que decir es que este gran porcentaje de electrolineras, pues nuevamente las están liderando ciertas regiones como Beijing, Guangzhou, algunos países europeos, sobre todo del norte, fundamentalmente. Y no solo eso, hay empresas, claramente Tesla, que además de producir y de vender, tiene una política muy fuerte de poner cargadores públicos, en este caso todavía lentos, ¿verdad? Y empiezan a ponerse los rápidos. Entonces, hay políticas agresivas de parte de algunas de las empresas. Bueno, ¿qué significa, vamos, para ir redondeando el caso mexicano? Entonces, resulta que en México la industria automotriz, en primer lugar, es la gasolina de la economía. Segundo, que internacionalmente el ranking es excelente en términos de su producción mundial, de autopartes y de exportaciones, como ustedes pueden ver ahí. Y de manera interna también hay que llamar la atención, pues la producción, las divisas generadas en la industria automotriz rebasan con mucho la de las remesas, el turismo y el petróleo, desde luego que ha venido a la baja. Ahí podemos ver cómo el comportamiento de la producción automotriz rebasa las diferentes administraciones públicas con diferentes partidos políticos. Más importante que las administraciones han sido los tratados comerciales, particularmente NAFTA y actualmente el TEMEC, que tiene unas grandes expectativas que esto también modifique. Y simplemente mencionar que la caída en 2008 y la caída que se observa también con la pandemia, pues son menores en México en relación con lo que sucede, por ejemplo, o ha sucedido en Estados Unidos, ¿no? Lo cual demuestra claramente una fuerte consistencia en su crecimiento, digamos, de la producción de vehículos ligeros. Sin embargo, ya empezó la producción de autos eléctricos. El Mustang March
acaba de arrancar precisamente su producción en Fort Cuautitlán, que está en el centro del país, y pues es el primer auto. Evidentemente hay unos autos eléctricos de muy baja producción que son customizados, más bien mexicanos. Obviamente hay que considerar que hay componentes y partes mexicanas que se producen incluso para Tesla, pero la producción apenas acaba de arrancar. Finalmente, menciono que el consumo de vehículos eléctricos en México, bueno, tiene todavía un alto costo, por lo tanto hay una baja demanda, no hay incentivos, o los incentivos que se tienen son mínimos, son muy escasos. En Estados Unidos son vagos comparados con China y con Europa. Bueno, en México son todavía menores, hay una limitada infraestructura de recarga y desde luego la incertidumbre sobre las políticas de impulso, particularmente con la actual administración. Bien. Bueno, si tomamos entonces como referencia que en el mercado nacional la venta de unidades eléctricas es todavía reducida, tendríamos que preguntarnos qué pasa desde el sentido más amplio de las políticas públicas. Tanto para la Secretaría de Medio Ambiente como para la Comisión Federal de Electricidad, inclusive la misma compañía petrolera del estado, Pemex, tienen claramente definido que el transporte público de carga de pasajeros es el elemento que más contribuye en términos de la contaminación atmosférica del país. En ese sentido, las políticas y los programas todos mencionan a este alto nivel la necesidad de, digamos, transitar a una movilidad más sustentable, más limpia, más amigable con el ambiente. Sin embargo, cuando buscamos más hacia abajo de esas políticas en programas específicos, en acciones, inclusive en términos del ejercicio del presupuesto, eso ya no se presenta. Vemos bastante complejo y bastante limitado, escaso el esfuerzo en impulsar esa transición de una manera concreta. Algunos esfuerzos inclusive pueden ser, digamos, puntualizados a nivel de entidades como Jalisco, como Nuevo León o como la misma Ciudad de México. Sin embargo, si lo vemos en términos de porcentaje de unidades, es bastante limitado. Jorge hablaba algunas semanas atrás de las estaciones de recarga. Este mapa de la Comisión Federal de Electricidad presenta un inventario del número de estaciones. Y si vemos Ciudad de México con su zona conurbada, Estado de México, Ciudad de México, del orden de 20 millones de habitantes, pues apenas podemos hablar de 350 estaciones de recarga. Entonces, en términos de impulsar un mercado, como decía también Jorge un par de filminas atrás, donde tenemos unidades poco accesibles en costo para el consumidor, pero también una infraestructura de recarga bastante limitada, pues esto viene a ser parte de las limitaciones a una adopción con un grado, digamos, más acelerado. Si vamos hacia otras entidades, después de las, digamos, las principales urbes del país, sobre todo Jalisco y Monterrey, en el caso de Nuevo León, por acá se nos fue el caso de Aguascalientes, un estado también de centro-occidente, pues vemos que ahí está la gran mayoría de esta infraestructura y el resto del país, digamos, un tanto descobijado. Habría que voltear a ver entonces la base productiva de autos de combustión. Esto es algo pues bastante monitoreado, bastante conocido, y asociaciones como la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz llevan un seguimiento muy puntual de la capacidad productiva, y entonces nosotros podemos ubicar en estos mapas, por ejemplo, un corredor, digamos, del Bajío hacia el norte, iniciando sobre todo en Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, subiendo hacia San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila. Este corredor muy marcado, con una presencia muy fuerte, digamos, el hub, el eje central de la manufactura en México. Un segundo hub o concentración en torno al centro del país, donde en el caso de Puebla, con Volkswagen, una de las plantas con mayor tradición en el país, y ahora Audi también en esta entidad, y algunas plantas como las de Estado de México,
donde justamente está este nuevo proyecto de manufactura de autos eléctricos, juegan el rol de una segunda concentración de alta relevancia. Luego encontraríamos una tercera muy centrada en el noroeste del país, con Ford en Hermosillo y Toyota en Baja California. Entonces, en términos de la base de fabricación de unidades de vehículos ligeros, bastante reconocida, bastante bien mapeada, y también la ubicación de una base de proveeduría un tanto más dispersa. Aquí vemos los principales estados y, digamos, en torno a este corredor y el centro, una base productiva importante, una segunda concentración en la mezcla, donde tenemos fabricación de partes plásticas, metalmecánicas, e inclusive componentes electrónicos. Vamos a tener una participación de los estados del norte, que aparecen acá en amarillo, donde muchas de las plantas establecidas ahí tienen producción de partes, inclusive aftermarket, bajo un modelo maquilador. Es decir, no necesariamente integradas a la base productiva nacional. Si volteamos a ver desde el punto de vista también de políticas públicas la captación de inversión extranjera, es importante notar que el acumulado en la última década es bastante significativo. Las regiones son consistentes en términos de estas concentraciones de norte, centro, centro-occidente, pero una variación significativa año con año en términos del aterrizaje de proyectos. México tiene una posición, digamos, clara en el contexto internacional de ser un país competitivo en la manufactura automotriz. Y en ese sentido, los proyectos que hacen, digamos, sentido para Norteamérica y demás, tienen claramente identificado al país, pero podríamos hablar mucho más quizá de una competencia interna entre las entidades, los países, los estados, por estos proyectos de inversión. Y eso hace que podamos ver en ciertos ejercicios, por ejemplo, Puebla puede resultar más alto, en otros Nuevo León, en otros Chihuahua, y lo mismo con otras entidades. Entonces, la tendencia se mantiene, la expectativa es que a los años siguientes esto siga creciendo, tanto en la renovación de plantas, expansión de operaciones. La guerra comercial de Estados Unidos con China puede traer también una ola, digamos, de reshoring, de operaciones, de empresas tanto americanas que regresen al continente, como también de empresas chinas que busquen una base productiva en México para tener una integración de contenido hacia América del Norte. Entonces, es muy importante en términos de considerar la inversión extranjera directa como un componente dinámico y de alta relevancia. Ahora, si hablamos de la parte de la electrónica dentro de la cadena automotriz, dado que estamos hablando de electrificación de los vehículos, pues ya de por sí podemos hablar de que en términos de valor, cerca del 40% de los componentes y partes son electrónicos en la manufactura automotriz. Un sector que tradicionalmente en México era muy vertical, si hablamos de 2, 3 décadas atrás, la electrónica estaba, digamos, centrada en productos de consumo, televisores, sistemas de audio, sistemas de cómputo, y con el paso de los años vemos una inserción hacia la industria aeroespacial, dispositivos médicos y desde luego la automotriz. En el momento en que el auto se vuelve eléctrico, conectado, autónomo, todo esto, se estima que el valor fácilmente rebasará el 80%. Y esto implica que muchas empresas de esta industria, la industria electrónica, empresas especializadas en hardware, en software, se integren a las cadenas productivas del sector automotriz. Si vemos el mapa, el footprint de la industria electrónica en México, pues una presencia en la mayoría de los estados. Sin embargo, más de la mitad de la capacidad productiva centrada en entidades fronterizas del norte del país. Más de 900 plantas, cerca de 300,000 empleos, son una base productiva fuerte.
México tiene entre de sus principales sectores exportadores al sector electrónico, y justo en la medida en que cobra importancia para la industria automotriz, es que vemos un potencial, digamos, cambio o reordenamiento de la base productiva. Actualmente, lo que ubicamos en el centro, en el corredor del Bajío hacia el norte y demás, tiene un alto contenido de plantas que fabrican piezas plásticas, metalmecánicas, hacen sus ensambles y demás. Y con la conversión podríamos ubicar en este segundo mapa que aparece del lado derecho una mayor participación de las entidades del norte. De hecho, actualmente, inclusive con las cadenas productivas centradas en automóviles de combustión, pues muchas empresas de estas del norte buscan integrarse a las cadenas centro-occidente en términos de fabricar luces, por ejemplo, sistemas de tablero, sistemas de aire acondicionado, de audio y demás. Esta reorientación implica aprovechar capacidades. Empresas, como ya lo decía, de electrónica, de hardware, por ejemplo, en el caso de Baja California, de Chihuahua, de Tamaulipas, tienen capacidades construidas por décadas. Empresas de software, por ejemplo, de Jalisco y de otras entidades del centro, también buscan integrarse a ello. Y nos parece que eso es una oportunidad que aceleraría la participación de México en la fabricación de vehículos eléctricos. Si hablamos del capítulo a veces no tan, digamos, no tan observado, no le ponemos tanta atención de autobuses, a camiones de pasajeros en el país, encontramos una base productiva considerable. Hay al menos 6 entidades que fabrican unidades o chasis, tanto para el mercado nacional como para la exportación. Todos ellos de unidades de combustión interna. Ha habido algunos intentos, sobre todo en torno a Ciudad de México, de jalar la manufactura de vehículos de esta índole eléctricos, proyectos que no se han concretado, con inversiones inclusive chinas, atados de cierta manera a que el gobierno funja como un tractor con la compra de unidades. Sin embargo, son proyectos que no se han concretado. La empresa Volvo ha intentado también en diversas ocasiones de acercarse al gobierno, impulsar políticas de electrificación en torno a unidades de transporte público. El año pasado estuvimos trabajando con CEPAL, un proyecto muy específico en torno a electromovilidad de unidades de transporte público. ¿Por qué tan centrado en ello? El impacto social tiende a ser mayor. En términos del control de emisiones, estamos hablando de un parque vehicular con una cantidad, de una dimensión más manejable. Sin embargo, pues esto representa una serie de complejidades. Aún cuando tenemos una base productiva, esta no está centrada en vehículos eléctricos. Por un lado, las unidades eléctricas son prácticamente del doble de costo de las unidades de combustión. Eso ya representa de por sí un reto para el operador, para la autoridad. Se considera que por el número de unidades en movimiento prácticamente están fuera, es algo fuera del alcance presupuestal de gobierno. Paréntesis, vale la pena mencionar que de acuerdo a lo que analizamos, prácticamente las unidades nunca dejan de operar. Simplemente las nuevas adquisiciones se integran a las zonas urbanas y las unidades con más antigüedad se empiezan a desplazar a zonas, digamos, periféricas de las urbes y de las ciudades. Un gran problema tiene que ver con que el grueso, la gran mayoría de las unidades de transporte público en México están concesionadas a pequeñas organizaciones de transportistas y a un modelo conocido coloquialmente como hombre camión. Esto significa un operador dueño de su unidad
y eso hace extremadamente complicado el planificar que miles de unidades puedan ser reemplazadas, dado que el gobierno no puede hacer un programa planificado en esa índole. Adicionalmente, estos operadores que operan a nivel de gremios tienden a tener un enfoque netamente de su rentabilidad inmediata, muy de corto plazo. En realidad no hay un entendimiento ni de las nuevas tecnologías, de sus beneficios, tampoco hay una integración o digamos un diálogo en dicho sentido con la autoridad, y pudiéramos decir que prácticamente pues no tienen ninguna motivación para hacer una transición a estos vehículos. La única fórmula que se vería, digamos, potencial para acelerarlo sería que hubiera un fuerte financiamiento gubernamental, lo cual es extremadamente complejo, y ahora con la pandemia y la situación económica nacional e internacional, una política bastante difícil de articular. Sin embargo, ¿qué vemos a nivel de resumen como oportunidades más claras para México? Bueno, primero que nada, el caso de Ford es el primero, seguramente seguirá sucediendo. Mayor captación de inversión extranjera en la fabricación de vehículos eléctricos, esto en la medida en que los mercados internacionales evolucionen, la demanda vaya transitando, seguramente algunas de estas unidades implicarán la reconversión de plantas en México y por ende digamos, la captación de nuevas inversiones para dicha reconversión. Aunado a eso, en la medida que el mercado vaya marcando la pauta, la base productiva buscará una transición, y en ese sentido, como ya decíamos, articular la industria electrónica existente al sector automotriz, definitivamente algo que puede suceder de una manera bastante dinámica. Hay una oportunidad paralela que identificamos en el proyecto de CEPAL. Hay algunos referentes de otras naciones donde ha sucedido, digamos a pequeña escala, que tiene que ver con la reconversión de autobuses de combustión de modelos relativamente recientes. Es decir, unidades que están en uso o que puedan ser importadas, usadas de otras naciones y puedan ser convertidas a sistemas eléctricos y puestas en uso. Si eso sucediera en México, también pudiera ser, digamos, un modelo desde el cual México pudiera abastecer necesidades de este tipo de unidades hacia Centro, Sudamérica, por ejemplo. Y por último, no sin dejar de lado que hay un entramado de centros públicos de investigación, algunos del sistema CONACYT y algunos de universidades públicas y privadas, con intereses y proyectos muy específicos de investigación y desarrollo en torno a la movilidad eléctrica. Por ejemplo, en términos de sistemas de baterías, materiales, sistemas de recarga, software, etc. Entonces, esa es una posibilidad también de insertar, digamos, actividades de alto valor agregado en las cadenas productivas desde el territorio nacional. Bueno, quisiéramos agradecer antes que nada su atención. Los invitamos a consultar el reporte de CEPAL. Por acá les vamos a dejar la liga. Como muchas otras situaciones de cambio en la actualidad, esto tiene pues una serie de incertidumbres, una serie de dinámicas que obedecen más allá de lo nacional a condiciones de oferta y demanda, de evolución tecnológica a escala global. Sin embargo, creemos que México tiene un potencial tremendo de participar y las oportunidades están ahí. En la medida en que las políticas públicas puedan ser más claras, más dirigidas a aprovechar esas oportunidades, seguramente veremos una evolución hacia una mejor participación de México en esta industria. Gracias. Mobile, trabajando por el futuro de la movilidad avanzada y extendida.